Esta conferencia es propuesta como un homenaje modesto a la obra de un enorme artista, como ha sido Ernesto Sábato, no solo escritor, sino también pintor, un pensador profundo de las grandes cuestiones que hacen a la humanidad, sus pasiones, sus odios, sus egos, su violencia, pero también el amor. Todo ello puede ser condensado en su obra. De esa obra vamos a tomar para esta conferencia sobre Héroes y Tumbas, publicada en el año 1961. Es un ejemplo profundo de cómo se puede conjugar el relato de ficción, el relato ficcional y algunos aspectos hondos, profundos, relevantes que hacen a nuestra formación como nación, que hacen a las divisiones, a los antagonismos, a la violencia política como herramienta de poder. Hechos y procesos sociales que han permanecido en el imaginario colectivo hasta aún hoy. Hechos como el fusilamiento de Dorrego a manos de Lavalle en 1928, el contexto de enfrentamientos entre unitarios y federales, la figura de Rosas predominante en ese periodo. Pues entonces la construcción artística de una idea de nacionalidad caracterizada por la división, caracterizada por la falta de diálogo entre distintos sectores, me parece que es la característica central de esta obra, también de esta obra posterior, Abaddon el Exterminador de 1974, y que ya se inscribe con otras obras que sirven de magnífico ejemplo de involucramiento político mediante utilización de categorías antonómicas. Si pensamos en unitarios y federales, que es el caso de Sobre Héroes y Tumbas, pensamos en el contexto que acabamos de mencionar, pero también podríamos hablar de distintas poesías, cuentos y novelas de la literatura argentina que plantearon la dicotomía civilización-barbarie. Por ejemplo, la gran obra de la literatura argentina, Facundo, de Domingo Faustino Sarmiento, utiliza la noción de civilización vinculada a una idea de nación como contrato social, una idea que se va gestando en Inglaterra y luego en Francia, poniendo énfasis en los elementos que según Sarmiento deberían caracterizar a la nacionalidad argentina y que debían ser transmitidos al pueblo mediante la educación pública. Al respecto es interesante recordar la descripción que realiza Sarmiento sobre los patrones de conducta del gaucho, quien parece encontrarse en un estado de naturaleza imaginado por Rousseau. El gaucho argentino y sus propensiones innatas, sus hábitos inveterados, va a decir Sarmiento, lo caracterizan como un ser desprovisto de razón. Si andando por la pampa le vas proponiendo darle una estancia con ganados que lo hagan rico propietario, si corre en busca de la médica de los alrededores para que salve a su madre, a su esposa querida que deja agonizando, y se atraviesa un avestruz por su paso, echará a correr detrás de él, olvidando la fortuna que le ofreces, la esposa o la madre moribundas. Y no es él solo el que está dominado por ese instinto. El caballo mismo relincha, sacude la cabeza y tasca el freno por volar detrás del avestruz. Entonces, esa es la imagen del gaucho, carente de un proyecto, ganado por sus instintos, por sus pulsiones más primarias. Entonces, ahí el análisis que nos propone Sarmiento es de la noción entre nación bárbara y nación civilizada, una nación bárbara que tiene que ver con la realidad y una nación civilizada que es a donde apunta el proyecto político sarmientino y en donde, al igual que Alberdi en las bases, el interés nacional va asociado al desarrollo de la civilización europea,
no española en el territorio nacional. Facundo Quiroga, tal y como es pincelado por Sarmiento, obra que Ernesto Sábato va a analizar con gran atención, aparece como una representación del odio invencible e instintivo contra las leyes. Probablemente la caracterización más lograda de la barbarie, entre comillas, que realiza Sarmiento, esté contenida en la siguiente frase: de eso se trata, de ser o no ser salvaje. Rosas, según esto, ¿no es un hecho aislado, una aberración, una monstruosidad? No, va a decir Sarmiento, es por el contrario una manifestación social, es una fórmula de una manera de hacer de un pueblo. La barbarie entonces va a ser presentada en la obra de Sarmiento como una entidad incompatible e irreconocible con la civilización, entre comillas. Entonces, allí está un poco el planteo que realiza Sarmiento y que ya en el siglo XX va a retomar Jorge Luis Borges, a través de la antinomia, en este caso, no ya unitarios federales, civilización barbarie, sino peronismo, antiperonismo. Y realizando una remembranza del enfrentamiento entre unitarios y federales en poemas como El Conjetural, el poema conjetural del año 1943, que se va a referir al destino sudamericano y por ende bárbaro que le espera a un caballero ilustrado y civilizado, Francisco Laprida. A punto de ser asesinado por los montoneros de Aldao en el año 1829, el Laprida de Borges piensa antes de morir: zumban las balas en la tarde última, hay viento y hay cenizas en el viento, se dispersan el día y la batalla deforme, y la victoria es de los otros. Vencen los bárbaros, los gauchos vencen. Yo, que estudié las leyes y los cánones, yo, Francisco Narciso de Laprida, cuya voz declaró la independencia de estas crueles provincias, derrotado de sangre y de sudor manchado el rostro, sin esperanzas ni temor, perdido, huyo hacia el sur por arrabales últimos. Y sigue reflexionando en otro pasaje de su poema: yo que anhelé ser otro, ser un hombre de sentencias, de libros, de dictámenes, a cielo abierto yaceré entre ciénagas, pero me endiosa al pecho inexplicable un júbilo secreto. Al fin me encuentro con mi destino sudamericano. Fíjense ustedes, el destino sudamericano es el destino de la barbarie, el destino de la sangre, de la muerte de ese caballero ilustrado, justamente en los arrabales del sur. El sur, un cuento de Borges de 1944, nuevamente toca el planteo del entrecruzamiento entre civilización y barbarie y narra la historia de un personaje que proviene de la civilización y que es director de una biblioteca municipal porteña. Juan Dalman encuentra en un viaje al sur este personaje su destino sudamericano. Dalman va al sur, visita un almacén que alguna vez había sido punzó, pero los años habían mitigado para su bien ese color violento. Y Dalman encuentra la violencia en ese almacén del sur al verse desafiado por un gaucho a batirse a duelo a cuchillo. Bueno, ahí otra vez vemos esta inevitable tragedia de verse enfrentado con la barbarie, de empuñar un cuchillo que acaso no sabrá manejar, pero que igual lo realiza en el sur. El sur, entonces, ese escenario de la barbarie, es también el lugar en donde transcurre gran parte de Sobre Héroes y Tumbas y que sirve de alguna manera de referencia a Ernesto Sábato para hablar de la conjunción entre civilización y barbarie. También en este caso, en 1961, luego del derrocamiento del peronismo en 1955, o dicho de otro modo, con el peronismo proscripto,
le servirá de escenario para replantear de nuevo los antagonismos argentinos que han caracterizado al ser argentino. El sur. ¿Dónde está situada la obra? Por destino, azar, diría Sábato, no hay casualidades, sino causalidades. Fíjense ustedes, la obra transcurre en la calle Isabel la Católica, o gran parte de la obra en la calle Isabel la Católica, cerca de la avenida Martín García, cerca del Parque Lezama. ¿Y saben dónde estoy ahora? En Isabel la Católica al 300. Toda mi vida ha transcurrido aquí, y esta casa en la que estoy grabando esta conferencia tranquilamente pudo haber sido la casa de la familia Olmos, porque antiguamente esta zona del sur, también aquí cerca está la iglesia Santa Felicita, de donde estoy ahora, antiguamente o antes de la peste, de la fiebre amarilla de la década del 70 del siglo XIX, era el lugar de los hacendados, de los ricos, de los poderosos, y luego de la fiebre amarilla, todas esas familias se trasladaron a la zona norte de la ciudad y quedaron estas antiguas casonas, estas antiguas mansiones, que con el tiempo fueron destinándose a ser inquilinatos. Pues bien, el personaje de Alejandra, heredera de una familia unitaria, que sin embargo es federal, ella y lo que queda de su familia viven entonces en una casona de aquí, de esta cuadra, de esta calle Isabel la Católica, y que ha sido representada de esta manera, y es un cuadro que podemos encontrar en la casa del escritor. Para esta conferencia he utilizado diversas fuentes. En primer lugar, hemos visitado el Parque Lezama, que es el punto de inicio de la historia de Martín, ese joven de 17 años que se encuentra allí en el parque con Alejandra, de la que se enamora perdidamente, Alejandra, heredera de la familia Olmos, y que también me ha llevado a visitar la casa de Ernesto Sábato, que hoy es un museo allí en Santos Lugares, y que, en el que se realizan visitas guiadas por uno de los nietos del escritor, Guido Sábato. Vamos a compartir imágenes también de esa visita realizada y de la reflexión final que realiza Guido, que me parece muy importante y que tiene que ver con un mensaje de unidad. De España, el anterior y este, el de ahora, vino directamente del aeropuerto, uno de los viajes que hizo Argentina, era fanático de Sábato, y el padre, que después se mandó muchas más ganas, le entregó el premio Cervantes en España en el 84. Y tratábamos de salir con Arturo cuando oscurecía para que no nos vieran del todo. Aquí escribía cuentos y más para el editor oficial. Desaparecer en este mundo, seguir, ahora hacemos bueno, los que quisieron saber si tumbas conocen la estatua de Ceres porque es protagonista. Esa es la estatua de Ceres que estaba originalmente en Parque Lezama, esa misma estatua. Hay algunos visitantes extranjeros que vienen, o del interior, que vienen y van primero de esta Parque Lezama, ¿no? A ver dónde se encontraban Martín y Alejandra. Hay un chico.
Ay, el teléfono. Es un hermoso lugar. Sí. Está todo exactamente como él lo dejó, hasta los libros están en el mismo orden que él lo dejó. Muy lindo, ¿no? Y ahora cuando veas el pato. De los surrealistas de aquel tiempo, que eran todos desconocidos, Fredo Lam. También he convocado para esta conferencia a un colega de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Derecho, experto en cine, Alejandro Espesot, para hablar de una película que hoy está en este momento en que estamos grabando la conferencia, en noviembre de 2022, en Argentina. Es todo un suceso, la película 1985, que refiere al juicio de las juntas militares. ¿Y por qué la citamos? Porque Sábato, Ernesto Sábato, presidió la Comisión Nacional de Desaparición de Personas, la CONADEP, presidió la CONADEP, que fue el organismo que recolectó y recabó gran parte de los testimonios que luego se ventilaron en el juicio, y el propio Ernesto Sábato le entregó el informe de la CONADEP al entonces presidente democrático Raúl Alfonsín. O sea que tiene mucho que ver con la obra de Sábato esta revisión histórica que se hace en este film, y que, como decimos, ha tenido un hondo impacto a nivel audiencia, a nivel masividad. Si pudiéramos traer acá la obra de Ernesto Sábato, básicamente lo que plantea en este libro sobre Héroes y Tumbas, donde, como te decía, es una historia de unitarios y federales. En realidad él está hablando de una familia unitaria que en la década del 50, post-peronismo, ¿no? Fines de la década del 50, con serios problemas económicos, tiene su vieja casona hipotecada, y a través de esos personajes él recuerda lo que fue la persecución y muerte de Juan Lavalle en manos de las tropas federales, de cómo allí esa familia convivía con esos fantasmas de muerte, de degollamiento, de destrucción. De hecho, uno de los personajes tenía la cabeza de su padre, 82 años con la cabeza de su padre. Bueno, a ver, y Sábato, que nos está contando en el momento del posperonismo, digamos, sobre el momento de proscripción del peronismo. Él está publicando este libro en 1961 durante el gobierno de Frondizi, pero nos está contando una historia de divisiones, de violencia, la violencia política, ¿no? El mismo escritor que luego, y ahí vamos a nuestra película, ¿no? Si pudiéramos traer acá este relato, hablaríamos de 1985, ¿no? El mismo escritor que va a elaborar el informe de la CONADEP, va a hablar de lo mismo, ¿no? De la violencia política como denominador común de nuestra historia. Entonces, te quería preguntar, primero, lo que ya te adelanté, ¿no? Sí. Bueno, estamos hablando de la violencia política, estamos hablando de la grieta que ha caracterizado nuestra historia como nación. El drama legal, lo que encierra, y unido, no me escapo lo que me planteabas vos de Sábato, ¿no? Digo, esa división de violencia política que tiene latente, y esa falta de diálogo, y esa falta de confesión con la historia, de que las batallas se libran con la memoria, ¿no? Básicamente. Con la memoria que después se puede... A ver, la memoria vos la podés armar, articular con los recursos más
hábiles, más eficaces. Bueno, y este es un disparador fundamental. Bueno, por lo menos a mí me operó de esa manera. Yo cuando vi la CONADET perdida entre otros papeles en ese escritorio, la centralidad de la labor de la CONADET me vino en forma inmediata, y yo creo que no habrá sido el único que le pasó eso. La película relata el pasado que no pasó, todavía que no nos pasó. O sea, hay un pasado que sucedió en el calendario, pero que en la historia colectiva no pasó. No pasó, querido Manuel. Argentina tiene una conformación sociológica, sociopolítica muy particular, donde el negacionismo, la teoría negacionista, lo que hablamos con Sebastián recién, antes que vos ingresaras, esta actitud, ¿no?, que persiste, que es permanente en una cultura, si se quiere, procurándola colectiva, pero ¿hasta qué punto lo es? ¿O puede llegar a serlo? Esta división, ¿no?, entre los sectores en Argentina, unitarios federales o la grieta histórica, Que política. aparte es la candidata propuesta por nuestro país para diversos premios internacionales, entre ellos el Oscar. Y por otro lado, he convocado también a un amigo historiador, también de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Derecho, Sandro Olaza Pallero, para que nos ayude a contextualizar el periodo histórico, la década del 60, cuando es publicada sobre Héroes y Tumbas, cuando Sábato trae a colación nuevamente la cuestión de los unitarios y federales al propósito de peronismo-antiperonismo. Y me parece muy interesante lo que él... La procesión que se da una vez muerto Lavalle, todo ese calvario que él relata, Sábato. Y bueno, primero me gustaría que me cuentes cómo se puede contextualizar históricamente este episodio que tiene que ver con la lucha entre unitarios y federales, eso es sabido, ¿no? Pero que, digamos, me ayudes a contextualizarlo. Tiene que ver, como dijiste vos, con la historia, ¿no? Lo jurídico, lo sociológico, ¿no? Forma esto parte también de la cultura, ¿no?, del relato, ¿no? Todos los estados tienen su relato, un relato fundacional, un relato también que sirve también para justificar políticas, ¿no?, en todas las áreas ideológicas. Y este es un tema interesante, ¿no?, porque vos fíjate, 1841, muere Lavalle, 9 de octubre, ¿no?, 8 o 9 de octubre de 1841, y en 1961 Sábato escribe este libro. Y bueno, uno leyendo a Sábato, leyendo a otros autores, la historia y estos relatos también familiares, ¿no? Porque todo esto comienza en un personaje, ¿no? Una chica que desciende, ¿no?, sobre Héroes y Tumbas de una familia de unitarios, ¿no?, y que relata justamente ahí todo este hecho histórico, ¿no? Y esto me hace acordar Victoria Ocampo, ¿no?, en su autobiografía, en el tomo 1, ella comienza diciendo que Rosas está presente, los unitarios también, porque bueno, claro, en la familia de ella, tanto por los Ocampo como por los Aguirre, estaban ambos bandos. Y uno se pone a pensar, claro, en esa época Buenos Aires era chica, todos se conocían, estas guerras civiles, muchas familias, bueno, tenían parientes en ambos bandos. Ahora, yo me pregunto siempre, ¿no?, ¿cómo llega la historia a Sábato? Bueno, parece ser, ¿no?, que Sábato, durante los últimos tiempos del gobierno peronista, ¿no?, estamos hablando del segundo gobierno de Perón, creo que tiene una estadía en Salta, ¿no?, como para alejarse de acá, de la política. Bueno, nosotros sabemos que él, en esos tiempos, bueno, en que el país estaba dividido, ¿no?, y todas esas cuestiones. Entonces, bueno, tenía una posición antiperonista y va a Salta. Él va a escribir después, de la caída de Perón, un libro chiquitito, yo lo tengo por acá en mi biblioteca, donde habla Borges, donde habla, bueno, de Borges, del peronismo, el antiperonismo, ¿no? Es la caída del peronismo, cómo se ve en Salta, ¿no? Porque incluso él ve a una empleada doméstica de origen indígena que es como que está llorando cuando los patrones están
brindando por la caída del gobierno peronista. Y que esto, digamos, por ejemplo, él lo comenta y después dice, bueno, pienso otra vez, ¿no? Bueno, ha caído un gobierno que ha sido tipificado como una dictadura, ¿no? Como decía Borges, ¿no? Borges siempre aludía al gobierno de Perón, lo nombraba como el dictador de la dictadura. Y esto dice que lo impresionó mucho, ¿no? Y algunos dicen que a lo mejor en esa estadía, en el norte, en Salta, no nos olvidemos, bueno, que por ahí también hubo muchas batallas entre unitarios y federales, pasó Lavalle también. Ahí a lo mejor tomó en contacto con todo este material que le iba a servir para ubicarlo en Sobre Héroes y Tumbas, ¿no? Bueno, ya el libro te lo dice todo, ¿no? Sobre Héroes y Tumbas. Entonces, bueno, aparece ese fantasma de Lavalle, que lo relata muy bien Ernesto Sábato. Ese fantasma de Lavalle, y yo no sé si decir un poco también idealizado, ¿no? Porque es muy difícil ser objetivo, no sea, digamos, la tendencia historiográfica, ¿no? Que uno tenga, ¿no? Como vos dijiste, ¿no? Pero, ahora bien, esto yo creo que en el contexto de esa época, década del 60, no nos olvidemos que estaba todavía la revista Sur, ya un poco, bueno, en decadencia, ¿no? No la revista Sur de antes, donde, bueno, también escribió Sábato, ¿no? Y es increíble, ¿no? Porque en Sur, ¿sabés quién escribió también en Sur? Julio Irasusta, que era un revisionista, pero estamos hablando de 1935, ¿no? Es más, fue empujado por la propia Victoria Ocampo, y ahí publicó, a 100 años de la suma del poder público de Rosas, en 1835, un libro que se llama Rosas y el Poder, un libro chiquitito también, ¿no? Que después, bueno, él va a hacer, en base a eso, la vida política de Juan Manuel de Rosas a través de su correspondencia, en 8 tomos. Que bueno, va a tardar 40 años en hacer esos 8 tomos bien documentados, que yo creo que es una de las obras mejores que hay del revisionismo, ¿no? Quizá la más seria. Entonces, bueno, volviendo un poquito otra vez a Sábato, él va a ver ese relato de la muerte de Lavalle. Y ahora vos fijate, ¿no? En esa década del 60, que es una época que también marca como que el revisionismo vuelve a estar en el tapete. Es más, vos fijate que Perón no era revisionista prácticamente, ¿no? Lo podés ver cuando él nacionaliza los ferrocarriles y le pone el nombre de los héroes, del Panteón de los Héroes Nacionales. Entonces, bueno, en 1967, justamente, hablando sobre la muerte de Lavalle, José María Rosa, abogado, revisionista, político, ¿no? Diplomático, que adhería al revisionismo y fue presidente del Instituto Rosas, escribe un libro que es El Cóndor Ciego, que tuvo mucha difusión, ¿no? En el contexto de esa época, donde mucha juventud consumía esto, ¿no? Y había llegado el revisionismo a través de la pluma de José María Rosa. Claro, es interesante, ¿no? Porque ahí no podemos dejar de lado a Arturo Jaureche, que fue miembro del Instituto Rosas, daba conferencias. Si bien él no escribió mucho sobre Rosas, tenemos Política Nacional Revisionismo Histórico, que es una conferencia que él da, creo que en Junín, en una sede del Instituto Rosas, en la década del 60. Entonces, bueno, no nos olvidemos John William Cook. John William Cook fue vicepresidente también. El instituto fue cerrado en 1955. Y además, un número fue incautado. Un número del boletín del instituto, bueno, que nunca se supo cómo el contenido porque fue incautado directamente en esa época. Fueron encarcelados, bueno, José María Rosa, John William Cook y otros miembros del instituto Juan Manuel de Rosa de esa época. Estamos hablando que era un instituto que no era nacional, ¿viste? En esa época. Pero igual recibía los embates de la política, ¿no? Entonces, bueno, claro, en esa época, en la década del 60, también no nos podemos olvidar de Rodolfo Ortega Peña, Eduardo Luis Duhalde, que fueron abogados también de José María Rosa, y también escribían muchos libros que también eran difundidos con el apoyo de muchos sindicatos en esa época, ¿viste? Eso es muy interesante también, ¿no? Cómo se populariza la historia a través de estos escritores, colegas nuestros, ¿no? Porque estamos hablando de abogados. Jaureche, José María Rosa, Rodolfo Ortega Peña, Eduardo Luis Duhalde. Entonces, los postulados, ¿cuáles son? Bueno, acá hay un Rosas
que encarna la causa nacional, que lucha por la soberanía, que tiene el apoyo de los sectores populares. A lo mejor es diferente esta concepción de este revisionismo, del primer revisionismo, ¿no? De fines de la década del 20 y del 30, ¿no? Un poco más elitista, más nacionalista. Te hablé de Julio Irazusta, Carlos Ibarburen, ¿no? Gente que ha apoyado la revolución. Más religioso, incluso más anclado en el catolicismo, el primer Claro. revisionismo. Bueno, no en el caso de Irazusta, ¿viste? Porque era un nacionalista republicano. Él miraba mucho, ¿viste? Para Inglaterra. Él estuvo mucho en Inglaterra, ¿no? Porque hay diversos matices del nacionalismo, ¿no? Por ejemplo, sí, un nacionalismo católico sería el de Carlos Ibarburen hijo, Federico Ibarburen, y otros exponentes que después apoyan al peronismo o se van del peronismo cuando tiene el conflicto de la iglesia en 1954-55. Pero bueno, ya en la década del 60 yo creo que influye mucho también, ¿sabes qué? Que ese peronismo está en la clandestinidad. Y que en los sindicatos se enseña a Rosas, otros caudillos federales, van a estas conferencias, circulan, ¿no? Los boletines del Instituto Rosas o la revista también, que va cambiando. Se va acercando gente joven al instituto, qué sé yo, ponerle que por ejemplo Osorio, que Osorio después va a ser, bueno, creo que de Montoneros también, ¿no? Gente de Guardia de Hierro, de Tacuara, bueno, Tacuara después se divide, ¿no? Había empezado como nacionalista, bueno, y otra parte, como dice Rogelio García Lupo, se hace peronista también. Y esos jóvenes de esa época consumen toda esta literatura revisionista también. Eso me hace acordar también el mito del gaucho, de Astrada también, ¿no? Me hace acordar a Borges. Borges, por ejemplo, decía una vez, ¿no? ¿Cómo se toma como un libro fundacional el Martín Fierro que es sobre un gaucho matrero, cuando tendría que ser el Facundo? Siempre dijo Borges eso, ¿no? Se opuso al Martín Fierro. Y bueno, esto lo recoge también ese revisionismo, ¿no? Ese gaucho que es heredero de lo hispánico, lo valiente, justamente, ¿no? Bueno, yo creo que Sábato a Lavalle lo retrata como un valiente, ¿no? Como una conducta gauchesca, de alguien que sabe que está yendo a la muerte y sin embargo va de frente, enfrenta la muerte. No sé si vos tenés la misma impresión, pero yo creo que coincide, ¿no? Porque también José María Rosa es como que lo dice, ¿viste? Es un caballero valiente. Como cuando hacen la descripción de la Madrid, ¿te acordás? Incluso los revisionistas, ¿eh? Como un caballero medieval, valiente, lo ponen ambos, tanto a Lavalle como a la Madrid también. Entonces eso es como que forma parte, ¿no? de ese relato fundacional y también de esos valores que busca también diferenciar al carácter argentino, ¿no? a la argentinidad. Todo esto viene, yo creo que de 1810. Vos fíjate cuando los patriotas empiezan a justificar por qué comienza esa revolución contra los españoles, ¿no? Incluso el manifiesto de 1817, que hacen los congresistas de Tucumán. ¿Por qué nos separamos de España? ¿No? Y aparece, por ejemplo, también una propaganda indigenista, porque dicen, bueno, los españoles que han conquistado América, han matado al Inca Atahualpa, por ejemplo, bueno, ahí tenés un relato indigenista y un ataque que hacen los congresistas de Tucumán contra los españoles. Y sin embargo esto va a cambiar, ¿por qué? Porque yo siempre digo, ¿no? El interior, y ya que estamos hablando, que hace un ratito, ¿no? Dijimos que estuvo en Salta. Salta es una provincia conservadora y que ha conservado, valga la redundancia, muchas tradiciones. Y si no, fíjate el primer gran historiador local, que fue Bernardo Frías, abogado, y que hace la historia de Güemes o de la Guerra de Independencia. Vos fíjate el título, te lo dice todo. Historia de Martín Miguel de Güemes o de la Independencia. ¿No? Donde pone cada provincia en esa época, estamos hablando, viste, ya a partir de 1880, 90, empieza a hacer la historia local. Y es más, dicen que los héroes no son locales, sino están a nivel nacional. Vos fíjate que ya ponen feriados ahora, ¿no? Sobre Martín Miguel de Güemes, por ejemplo. Entonces, cada provincia se siente heredera de esa tradición hispánica, valiente, que ha aportado patriotas a nivel local y a nivel nacional también. Bueno, Güemes estuvo luchando acá en las invasiones inglesas también.
Entonces, bueno, yo creo que Sábato tomó contacto con esas viejas familias salteñas que tienen muchos antepasados que han luchado en la independencia, ¿no? Y que después, bueno, estuvieron en el bando federal, en el bando unitario, también. Es más, a Lavalle lo acompañan muchos estudiantes de Derecho. Félix Frías, por ejemplo, ¿te acordás? Que había estudiado Derecho acá, otros también. Va a ser un relato heroico, que va a ser Sábato. Yo creo que ahí coincide también José María Rosa. Nada más que José María Rosa va a diferenciarse diciendo, bueno, que la muerte de Lavalle fue un suicidio. Eso causó una polémica terrible. Por el peronismo proscripto, un contexto exactamente de peronismo proscripto. Y también, mirá, yo agregaría un folclore que empieza, digamos, a reivindicar. Vos fíjate que ahí surge, no sé, Jorge Cafruna en esa década, ¿no? Mercedes Sosa, Eduardo Falú se consolida también. Bueno, vos fíjate, los fronterizos cantan a Felipe Varela en 2 temas. Hay 2 zambas que cantan, digamos, pero en una zamba hay un carácter como que lo tratan de bandido a Felipe Varela. Ahí, ¿no? Que creo que es la Felipe Varela. Que creo que esto fue criticado por algunos revisionistas en esa época, ¿viste? Como que era un folclore oligárquico y que trataban a un caudillo federal y popular como si fuera un bandido. Hubo una crítica, digamos, del revisionismo en esa época. Pero también yo sumaría el folclore que... Bueno, de hecho con Falú él después hace el romance, Sábato. Claro. Hace un romance que es hermoso, te digo, para escuchar, ¿no? Épico, te emociona también, ¿no? La misma voz, ¿no? De Sábato, ¿no? El énfasis también. Este es el romance de la muerte de Juan Lavalle, la historia de la larga retirada de un hombre atormentado por el recuerdo y el infortunio. Pido a los hombres y mujeres de mi patria que la escuchen con respeto, federales o unitarios, porque es la historia de un soldado que cometió graves errores, pero que luchó con coraje en 105 combates por la libertad de este continente. De un hombre que, como tantos en nuestra tierra, murió finalmente en la derrota y la tristeza. Después de muchos años de exilio, el 2 de agosto de 1840, desembarcó en San Pedro para combatir contra don Juan Manuel de Rosas. Extraña campaña aquella, porque a medida que se adentraba en la provincia, un fantasma se agrandaba ante él, el fantasma de Dorrego. 11 años atrás lo había fusilado en los campos de Navarro, en el corazón de esas pampas solitarias y queridas y añoradas en el destierro, que ahora volvía a sentir bajo los cascos de su tordillo. 11 años atrás. Y ahora veía cómo el recuerdo de Dorrego perduraba en el corazón del paisanaje, y cómo ese recuerdo brotaba en coplas que declaraban la culpa de Lavalle y presagiaban su aciago fin. A ver, yo no sé si es un relato fiel, ¿viste? De todo lo que pasó, ¿no? Porque vos fíjate, José María Rosa también recibió críticas, ¿no? Porque, a ver, el suicidio
supuestamente en El Cóndor Ciego dice que esto lo tapó Rosas porque tenía contacto, que es verdad, tenía contacto con la familia Lavalle, ¿no? En esa época todas las familias se conocían, como yo dije antes, ¿no? Y entonces Rosas da ese consentimiento y se habría suicidado Lavalle. Pero ¿qué pasa? Vamos al suicidio. El suicidio estaba mal visto. Quirno Lavalle dice, si Rosas se hubiese enterado que Lavalle se hubiese suicidado, hubiese explotado eso a su favor. Aparte, ¿no?, de colgar la cabeza en la Plaza de Mayo, dice Quirno Lavalle, ¿no? Que era el objetivo, digamos, de esta partida de federales. Bueno, como pasó con Avellaneda, ¿te acordás? El padre del presidente, ¿no? El mártir de Metán, que era la costumbre en esa época muy violenta, ¿eh? Muy violenta, ¿no? En todos los bandos. Yo creo que de 1810, ¿no? De usar la violencia, de cortar las cabezas, exponerlas, ¿no? Yo creo que esto es una costumbre que viene del antiguo régimen, de exponer, ¿no?, los cadáveres o parte también de los cadáveres, como no hagas lo que hizo fulano de tal, porque te puede pasar lo mismo también, ¿no? Penas ejemplificadoras también. Entonces, bueno, Quirno Lavalle dice que esto no pudo ser y te lo demuestra, ¿no?, en esta conferencia que después la publicó en este artículo tan interesante, donde también dice una cosa que a veces se olvida, ¿no? Que estaba la Virgen de las Mercedes en esa época, en el ejército de Lavalle, también. Como diciendo, claro, a ver, los unitarios son católicos también. No es que los católicos son solamente los federales, ¿viste? Entonces, un hombre tan católico como Lavalle no se puede haber suicidado jamás, ¿no? Y relata, bueno, también el carácter valiente de Lavalle, bueno, que lo hemos visto, ¿no?, en Riobamba, en la campaña del Perú, también, ¿no?, en Ecuador. Entonces, uno se pone a pensar, ¿no?, cómo la historia te sirve de relato, también, ¿no?, cómo puede ser utilizada bien, ¿no?, o con otros fines por escritores, también. Pero bueno, cómo forma parte también de la tradición nacional, porque a ver, yo creo que todo argentino va a estar orgulloso de Sobre Héroes y Tumbas y el romance de la muerte de General Lavalle, ¿no?, que hemos escuchado ya de chicos, me acuerdo, y se va a seguir escuchando, ¿no?, que es emotivo también. Yo, Seba, no sé si diría que ya es un sello nuestro, un sello de la argentinidad, esto también. Después de tantas matanzas entre nosotros de 1810, seguimos con esto, me parece, ¿no? Me parece como que da un mensaje también subliminal, Sábato, que seguimos separados los argentinos en esa época. Y que fue parte, digamos, de lo que distintos autores, ¿no?, con sus diversas ideologías, no sé, es como si fuera el ser nacional, como decía Hernández Arregui, ¿te acordás? El ser nacional, ¿no? Que ahí te habla de la conciencia nacional, Hernández Arregui, y te rescata todas las ideas diferentes, ¿no? Pero que yo creo que algunos coinciden, ¿no?, en rescatar esos valores argentinos, ya sea con un Rosas o con un Lavalle, ¿no? Y que también, insisto, ¿no?, me parece que es un lamento de algunos, ¿no?, de que seguimos con estas divisiones. Entonces, comencemos por el inicio, el Parque Lezama, el punto de inspiración. Les aclaro que la estatua de Ceres con la que me van a ver en el Parque Lezama no es la original, luego la voy a mostrar cuando veamos las imágenes de la visita a la casa de Sábato. La estatua original está en la casa de Sábato en Santos Lugares. El recorrido histórico que nos propone Ernesto Sábato en Sobre Héroes y Tumbas empieza exactamente aquí, en el Parque Lezama, y al lado de la estatua de Ceres, la diosa de la agricultura romana. Es el lugar de inicio de Sobre Héroes y Tumbas, el Parque Lezama, un lugar tranquilo, quizás un día soleado como este, y que Sábato sitúa un sábado de mayo de 1853, donde un muchacho alto y encorvado camina por uno de los senderos del Parque Lezama. Se sentó en una banca cerca de la estatua de Ceres, que aquí tenemos acompañándonos. Permaneció sin hacer nada, ahondado en sus pensamientos, como un bote a la deriva en un gran lago aparentemente tranquilo, pero agitado por aguas profundas, pensó Bruno, el personaje de Sábato de Sobre Héroes y Tumbas.
Este recorrido empieza aquí en Parque Lezama y va a culminar en el norte argentino con el relato de la persecución y asesinato de Juan Lavalle a mano de las tropas federales, la huida de sus tropas leales hacia Bolivia para evitar que le cortaran la cabeza al cadáver. Cómo es que un relato empieza aquí, en un lugar tranquilo, pero que esconde en su profundidad divisiones, enconos, violencia, la violencia del volcán que está aquí bajo nuestros pies. Esa es la metáfora que nos propone Ernesto Sábato y que debemos pensar en toda su vigencia. Empecemos entonces nuestro recorrido. Aquí mismo, otro de sus personajes, Martín, encuentra un diario abandonado en forma de país, un país inexistente, dice Sábato, pero posible, un país posible. Esa es otra de las profundas reflexiones con las que empieza su relato. Muy bien. ¿Cuál es el sentido de traer a colación el hecho histórico de la muerte del general Lavalle en el norte del país y el traslado de su cuerpo desde Jujuy hasta Bolivia para evitar que las tropas federales, enteradas de que Lavalle estaba muerto, le cortasen la cabeza y que esa cabeza sea expuesta aquí en la Plaza de la Victoria, hoy Plaza de Mayo, por el rosismo como un trofeo de guerra? ¿Qué lleva a Sábato a retomar en la década del 60 esa historia? Él mismo nos lo va a contar. Acá hubo la diferencia, como en casi todos nuestros países desdichados, ha habido luchas civiles muy fuertes, que son las peores. Las luchas civiles entre hermanos son las peores. Acá eran dos fracciones, unitarios y federales. En todos los países ha habido eso. Liberales, conservadores, unitarios, federales, esas cosas. Los federales eran los que respondían a Rosas, que durante mucho tiempo se lo llamó el tirano Rosas. Ni tanto ni tampoco. La historia siempre es exagerada, ¿no? Sobre todo la historia, los triunfadores son los que hacen la historia, ¿no? Los triunfadores fueron los unitarios. Rosas tenía graves defectos, no era ningún tonto, y ha habido luego una historia que ha revisado, historiadores que han revisado toda aquella época. Tenía sus cosas importantes. Y los unitarios estaban encabezados más bien por intelectuales. En general hay que decir que la América Latina, toda la América Latina, han sido hechos por intelectuales, por lo que en aquella época se llamaban doctores. El primer gobierno, cuando se hizo el levantamiento contra España en 1810, la junta que se constituyó tenía un secretario, el secretario era lo que ahora se llamaría el presidente, espíritu jacobino, no se podía ser presidente. El secretario el doctor Mariano Moreno estudió precisamente en Chuquisaca, de donde salieron casi todos, con excepción de Belgrano, que estudió en Salamanca, en España. No me acuerdo si era Salamanca o... Sí, en Salamanca. Eran doctores. Me parece que el sentido más profundo, entonces, de esta revisión histórica que realiza Sábato, lo encontramos en Sarmiento. En definitiva, en el Facundo, cuando Sarmiento nos dice: en el mismo territorio hay dos Argentinas, una civilizada y una bárbara, y no pueden convivir, no caben juntas. Bueno, Sábato plantea lo mismo y reflexiona a través de Alejandra, de este personaje tan enigmático de su novela, que la patria era la infancia, la patria, la madre, es el calor del hogar.
Y ese es el hogar que faltó. Le faltó a Alejandra, le faltó a Martín, a los principales personajes de esta novela les falta ese calor materno, les falta el sentirse parte de una patria. Y entonces dice, aquella muchacha descendiente de unitarios, por Alejandra, y sin embargo partidaria de los federales, expresaba aquella contradictoria y viviente conclusión de la historia argentina. Parecía sintetizarse ante sus ojos todo lo que había de caótico y de encontrado, de endemoniado y desgarrado, de equívoco y opaco. Y entonces lo volví a ver al pobre Lavalle, adentrándose en el territorio silencioso y hostil de la provincia, perplejo y rencoroso, acaso pensando en el misterio del pueblo en largas y pensativas noches de frío, el misterio de un pueblo que aún vivaba a Dorrego. Y también Bruno, el otro gran personaje de la obra, amigo de Martín, al que se aferraba, al que miraba con anhelante interrogación, parecía estar carcomido por las dudas, preguntándose perpetuamente sobre el sentido de la existencia en general y sobre el ser y el no ser de aquella oscura región del mundo en que vivían y sufrían. La falta de un proyecto colectivo. Me parece que esa es la gran razón de esta controversia histórica que nos plantea Ernesto Sábato. El pensar en esta carencia, en esta ausencia de proyectos en común, de políticas de Estado. Veamos otro pasaje de la obra. También vemos sintetizada esta idea de división, esta idea de sufrimiento del escritor por el país dividido, por el país erosionado. En otro fragmento de la obra, Ernesto Sábato nos dice: Pedernera mira a Lavalle, que marcha un poco adelante, con sus bombachas gauchas, su arremangada y rota camisa, un sombrero de paja. Está enfermo, caviloso, parece el harapiento fantasma de aquel Lavalle del ejército de los Andes. ¿Cuántos años han pasado? 25 años de combates, de glorias y de derrotas. Pero al menos en aquel tiempo sabían por lo que combatían, querían la libertad del continente, luchaban por la patria grande, pero ahora ha corrido tanta sangre por los ríos de América, han visto tantos atardeceres desesperados, han oído tantos alaridos de combates entre hermanos. Ahí mismo, sin ir más lejos, viene Oribe. No luchó junto a ellos, junto a Lavalle, junto a Dorrego, en el ejército de los Andes. Pedernera mira sombríamente hacia los cerros gigantes, con lentitud su mirada recorre el desolado valle. Parece preguntar a la guerra cuál es el secreto del tiempo. Todos los secretos de un tiempo que pudo ser mejor, que pudo ser un proyecto colectivo, como decíamos, que pudo constituirse en una gran patria grande latinoamericana y que sin embargo ahora, nos cuenta Sábato a través de la remembranza de la muerte de Lavalle, ahora sigue dividida. Entonces, ese mensaje de unidad me parece que es muy bien interpretado por los herederos de Ernesto Sábato, por quienes hoy custodian su legado, lo que hoy es un museo y es parte también de nuestra historia, de este gran escritor, y presten atención a las palabras finales de su nieto Guido Sábato. Poder encontrar este lugar como símbolo de la unión de los argentinos, en el sentido de consensuar y de poder enriquecernos a través de las diferencias, no enemistarnos.
que es un poco utópico, sí, pero también la idea es que en algún momento lo vamos a tener que hacer, porque cada vez estamos más en el precipicio, ya estamos cayendo, estamos en legalismo, pero bueno, en algún momento espero que lo hagamos, ¿no? Que nos demos cuenta que bueno, que estamos todos en el barco. Esa es la idea. A Ernesto le costó mucho mantenerse en ese lugar apartidario. Con Alfonsín sí volvió a tener una simpatía, el regreso a la democracia, pero también se sintió traicionado con la ley del punto de provincialidad popular. También impresiona la historia de Bonifacio Acevedo, que este unitario, tío abuelo de Pancho, el bisabuelo de Alejandra, que huyendo de la mazorca, o en el intento de huir de la mazorca, es capturado cuando quiere volver a Buenos Aires a ver a su familia, lo degüellan, le cortan la cabeza y le tiran la mazorca, le tira la cabeza a la familia, y su hija Escolástica, desde ese momento era apenas una niña, se vuelve loca, queda insana y va a convivir con esa cabeza durante 82 años. Esa historia de degüellos, de sangre, de violencia, que aún persiste en nuestro presente, la cabeza como metáfora de aquella violencia que no termina de cesar, que no termina de cicatrizar. Otra de las ideas fuerza que me parece a mí nos deja Ernesto Sábato es el de la idea de una nación en construcción, de una nación sin una historia sólida, sin un piso desde donde poder construir un proyecto colectivo, una nación que, a diferencia de Europa, va a decir Sábato, no tiene una historia donde asentarse, una nación que no pudo construir sus cimientos justamente por estas grietas. Y si pensáramos a qué responden estas divisiones profundas, podríamos sostener que no hay una respuesta clara al respecto. Leyendo la obra de Sábato, no podemos encontrar una respuesta concluyente, una causa concluyente de tanto encono. Podríamos pensar desde aquí que tiene que ver con luchas por el poder y con la falta de convivencia y de armonía, en el sentido de respetar el tiempo del otro, respetar los proyectos del otro, pero no encontramos una respuesta concluyente. Ernesto Sábato lo que nos va a decir es que la respuesta sería la vida democrática, de allí su labor en la CONADEP. La respuesta sería el respeto por los derechos humanos. La respuesta sería una convivencia democrática. Pues bien, espero que esta conferencia les haya sido de interés y nos vemos la próxima. Hasta entonces.